¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Espero que se encuentren bien todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre el Comité de Basilea. Vamos a seguir con nuestros temas en materia financiera y vamos a tocar el tema de este comité que tiene que ver con un aspecto muy relevante en materia de regulación bancaria, de estrategias, de recomendaciones y de análisis desde el punto de vista de la operación de los bancos en materia internacional, tanto internacional como nacional. Antes de llegar al aspecto concreto del comité, es necesario y vale la pena hablarles un poco de los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de este banco? ¿Cómo surge? ¿A partir de qué surge? Y para eso es importante que yo les mencione a esta institución, a este organismo internacional, llamado Banco de Pagos Internacionales o BIS por sus siglas en inglés, establecido en el año de 1930. Este Banco de Pagos Internacionales o el BIS, como se suele conocer coloquialmente, está constituido por 63 bancos centrales. Ustedes saben que cada país, cada nación tiene en términos generales dos políticas, una política monetaria y una política fiscal. La política monetaria casi siempre, es lo común, está en manos o es llevada por una autoridad central bancaria, monetaria. En nuestro caso, nuestra autoridad monetaria es el Banco de México, o Banxico. Este organismo internacional está constituido por 63 entidades de este tipo, o sea, 63 bancos centrales de diferentes países del mundo, algunos potencias mundiales como Estados Unidos, como Japón, por ejemplo, pero también forman parte de este organismo bancos centrales de países que, si bien no son potencia mundial, sí tienen una relevancia importante en el sistema financiero internacional. Les menciono que este banco, los 63 bancos centrales que constituyen este banco, entre los 63 suman el 95% del PIB mundial. Entonces, vean ustedes cómo cada uno de estos integrantes sí tiene un peso relevante en materia económica y financiera. ¿Cuál es la misión de este banco? Bueno, la misión es brindar apoyo a los bancos centrales para lograr una estabilidad financiera y monetaria mediante la cooperación internacional. También cabe mencionar que en la actualidad el director general, el administrador general o gerente general de este organismo es el mexicano Agustín Carstens. Él fue gobernador del Banco de México en el sexenio de Felipe Calderón y en las evaluaciones o en los comentarios que se hacen a su labor se menciona que ha tenido un buen desempeño a cargo de este organismo. Ahora, ¿qué sucede en el año de 1973? A partir de esto que les estoy mencionando, se presentan dos acontecimientos que marcan un momento, que marcan una ruptura en el ámbito financiero, y esta es la quiebra de dos bancos, un banco alemán y un banco norteamericano. ¿Qué sucede con estos dos bancos? Bueno, a partir de ciertas prácticas poco reguladas, de ciertas prácticas incluso en el marco de lo ilícito, quiebran. Ambos bancos entran en un proceso de quiebra, se disuelven y generan obviamente un problema a nivel financiero. Ustedes deben saber que siempre que un banco quiebra, las alarmas que se encienden desde el punto de vista de la confianza de los inversionistas, de los agentes económicos, toma una relevancia importante, porque para que un banco quiebre quiere decir que hubo una serie de circunstancias y durante un largo tiempo que no fueron controladas, que no fueron revisadas, y la conclusión es que al quebrar el banco todo esto genera una especie de incertidumbre o de miedo financiero que obliga, y en este caso obligó a que el BIS, el organismo del que les hablo, decidiera crear un comité, un agregado, un organismo que sí forma parte del BIS, pero que tiene una autonomía. ¿Para qué? Como menciona la diapositiva, con el propósito de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero internacional, los gobernadores de los bancos centrales del G10
expidieron un comunicado en septiembre de 1974 transmitiendo un mensaje de total respaldo a la liquidez del sistema de pagos. O sea, esto institucionalmente brinda una especie de calma al decir nosotros, el G10, respaldamos la actividad y el funcionamiento de el BIS, pero al mismo tiempo creemos que es necesario la creación o la formación de un comité, de un área especializada en proveer una serie de normatividades, de recomendaciones, de herramientas para solventar y para de alguna manera predecir o anticiparse a desenlaces complejos como el de estos dos bancos. ¿Qué va a suceder entonces? Que en el año de 1974, prácticamente meses después de la quiebra de estos dos bancos, se crea el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que es el nombre, digamos, institucional que tiene, y nosotros simplemente lo conocemos como Comité de Basilea o como Basilea. Por sus siglas en inglés es BCBS, Basel Committee on Banking Supervision, que lo entendemos como un comité de supervisión bancaria. También tiene su sede en Suiza y digamos que se desprende, es un organismo que se desprende directamente del BIS. ¿Cuál va a ser el funcionamiento o cuál va a ser el motivo de la existencia de este comité? Pues vamos a platicar un poquito de eso ahorita. Si hasta aquí nadie tiene alguna duda o alguna pregunta, continuamos con el tema. ¿De acuerdo? Perfecto. Les decía entonces, ¿cuál va a ser la función o cuál van a ser la estructura o cuál va a ser la importancia de este comité? Bueno, 2 puntos. Desde el punto de vista del mandato, tiene la razón de ser un organismo normativo internacional para la regulación prudencial de los bancos y constituir un foro de cooperación en materia de supervisión bancaria. 2 aspectos muy importantes, regulación prudencial y constituir un foro de cooperación, o sea, un lugar donde se puedan intercambiar ideas, intercambiar información y conocimientos. Concretamente, su mandato recae en mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias. Ese sería, digamos, si tuviéramos que ser muy concretos, ese sería el mandato. Mejorar regulación, supervisión y prácticas bancarias. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser las funciones? Tiene una serie de funciones amplias, muchas funciones. Aquí solamente yo les presento un breve catálogo. Intercambio de información, compartir estrategias y técnicas, promover normas internacionales y buenas prácticas. La parte de la vigilancia va a ser muy importante para este comité. Vigilar la aplicación de las normas sugeridas y una serie de coordinaciones y cooperaciones con otras entidades que bien pueden no ser pertenecientes ni al BIS o al ámbito financiero, sino, por ejemplo, ahorita ha surgido mucho el tema de las unidades de inteligencia financiera, entonces es un intercambio de información amplio entre diferentes organismos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su estructura en términos de organigrama? Hay un grupo de gobernadores, que es el más importante, están a la cabeza del instituto, conocidos con las siglas GOS, Grupo de Gobernadores y Autoridades de Supervisión. El comité, como tal, está subordinado a las decisiones de este grupo. Estos grupos de trabajo que hay son 3 tipos, grupos en general, grupos de trabajo y grupos especiales son los encargados de llevar a cabo en las reuniones la aportación del conocimiento. Digamos, ellos son los que van a presentar los análisis, las ideas, las recomendaciones, un presidente y una secretaría. La secretaría o el secretario va a ser precisamente el Banco de Pagos Internacionales. Digamos, aquí cerrando un poco el esquema organizacional, el Banco de Pagos o el BIS va a funcionar simplemente como un secretario, como un apoyo, digamos, institucional. Vamos a involucrarnos o vamos a pasar a un punto que es ya, digamos, el punto fino de este comité, que son sus acuerdos. Todo este organismo, todo el capital humano que está trabajando constantemente dentro de este organismo, de este comité, ha producido a lo largo del tiempo 3 acuerdos o 3 documentos, si lo quieren ver así, que se conocen como Basilea I, Basilea II y Basilea III.
El Basilea I surge en 1988. Es el primer intento por llevar a cabo una regulación bancaria. Ustedes entenderán, en esa época pues no existía prácticamente nada de lo que existe hoy en términos de tecnología, de desarrollo en materia digital, de aplicaciones, de teléfonos inteligentes. Obviamente no existía todavía nada de esto, pero sí tiene una validez importante este primer Basilea porque en este documento se establece por primera vez un sistema para medir el capital de los bancos. Digamos que si preguntáramos cuál es la principal aportación de Basilea I, podríamos reducirlo a esta, porque si es un acuerdo todavía muy genérico, todavía va un poco a gatas en el intento de empezar a regular de manera internacional los sistemas financieros. Entonces verán cómo, si bien es un gran avance, con el Basilea II de 2004 va a haber una brecha importante en la creación de políticas o de normativas. ¿Qué va a suceder con Basilea II? Tres pilares principales. Uno es el que retoma de Basilea I, la medición del capital. Otro va a ser la aplicación de calificaciones de riesgos a las entidades bancarias y el otro es la supervisión de riesgos operacionales. Me voy a pasar rápidamente al Basilea III porque realmente este es el Basilea más importante, es el más robusto, es el más estricto y es el que en la actualidad nos está circulando o está siendo parte de los requisitos o de la normatividad bancaria internacional. Es interesante y es importante que les mencione que este Basilea III surge, si ustedes ven el año, con algo de perspicacia podrían decir, el Basilea III surge en 2010. En 2008 sucede algo muy importante en el ámbito financiero, que es la crisis del 2008, conocida como la crisis hipotecaria o la crisis de los créditos basura o crisis subprime, que fue una crisis que hundió al mundo prácticamente entero en un problema bastante serio a nivel de cuestiones financieras, de créditos, de quiebras, y que incluso al día de hoy algunos efectos todavía son percibibles en la realidad económica. Fue uno de los acontecimientos más catastróficos después de la crisis del 29 y ustedes recordarán casi como emblema la quiebra de Lehman Brothers, uno de estos bancos que incluso se les denominaba o se les daba esta etiqueta norteamericana que se suele dar del too big to fall, demasiado grande para caer, que siempre, y a partir de eso es que se presentaban prácticas a veces muy laxas de, pues soy demasiado grande para caer. Si yo entro en un proceso de quiebra, en un proceso de problemática de liquidez, de solvencia, el gobierno me va a rescatar o me van a inyectar dinero. Bueno, con Lehman Brothers eso no sucedió. Y es por eso una ruptura muy importante con la lógica que se traía, porque lo dejaron caer y el dejar caer a un banco de ese tamaño produjo un efecto sistémico en todo el mundo que fue devastador. Para hacer un resumen muy concreto de cada uno de estos basileas, diríamos, el Basilea I surge como una necesidad, o sea, a partir de estos dos bancos que les platiqué, el banco alemán y el banco norteamericano, ya se empieza a convertir en algo necesario que exista una regulación internacional. Es un primer avance todavía muy intermitente, todavía un poquito falto de análisis, de mayor apreciación, pero ya es un avance. El Basilea II sí ya tiene conceptos más robustos, más interesantes, abordan mucho más aspectos técnicos y este surge como una necesidad de evolucionar y de sofisticar al sistema financiero. Y a partir de lo que les comento, el Basilea III surge precisamente como una necesidad correctiva. Aquí de lo que se trata en Basilea III es de corregir todas las malas prácticas, todos los abusos, todas las eh, excesivos niveles de riesgo a los que se sometían las entidades financieras con tal de obtener ganancias muy elevadas, pero obviamente como regla financiera, entre más riesgo, más rendimiento. Y llegó un momento donde el riesgo ya era una variable casi eh, que no pasaba por la observación técnica, entonces en algún momento la burbuja, como se suele
utilizar el concepto, la burbuja financiera se fue inflando, nadie percibió el riesgo o nadie lo quiso hacer de manera más contundente, porque sí hay muchos análisis desde 2007, 2006, de que la burbuja estaba a punto de explotar. Esto no se siguió, no se tomaron medidas y sucedió lo que sucedió. Dejó a muchos países en bancarrota y si ustedes recuerdan, uno de los países más de los que se habló más, de los que salían más en las noticias fue Grecia y esta etiqueta un tanto peyorativa de los pigs, haciendo alusión al término cerdo en inglés, que eran las siglas de Portugal, Italia, Grecia y España. Todos estos países solicitaron rescates bancarios a su gobierno porque la crisis del 2008 contaminó de manera tan profunda el ámbito global y el sistema financiero global que los golpeó de manera muy, muy fuerte. Y yo diría que el caso más emblemático fue Grecia. Grecia prácticamente fue un país que se declaró en quiebra. No había sistema financiero, no había dineros en los bancos, no había, la gente hacía filas de horas y horas para poder sacar lo que pudieran. Incluso se redujo el nivel de retiros en efectivo, la gente solamente podía ir a retirar determinada cantidad de dinero, entonces todos estos efectos convirtieron en absolutamente necesario y urgente un acuerdo o un documento de reglas más estrictas para corregir y prevenir todos esos desenlaces que pueden llegar a ser tan devastadores para una economía. ¿Cómo podemos ir cerrando esta primera sesión? Haciendo un resumen global, pues podemos decir que si bien el Basilea es una herramienta poderosa de información, de comunicación, de intercambio de información, podemos ir estableciendo a partir de este momento conclusiones. Y una conclusión que suele ser muy debatida es que precisamente los basileanos son ley. Son acuerdos, son recomendaciones, son reglas que se establecen. Es cierto que casi todos los países miembros, Basilea está constituido por 26 países, 26 gobiernos o 26 bancos centrales. Es verdad que cuando se hacen los Basilea, en este caso el Basilea 3, sí se siguen, sí se implementan, pero sigue existiendo todavía esta dificultad jurídica porque no hay una obligación, digamos, normativa. No está en una ley. Si no las cumples, pues no te pasa nada, a lo mejor una llamada de atención o un poco de desconfianza, pero no hay algo coercitivo, no hay procesos, no hay denuncias ni demandas. Es uno de los temas controvertidos de estos Basilea. Sí es cierto que han permitido la creación de estándares internacionalmente aceptados muy buenos, que han generado información homologada y que permite más fácil detectar riesgos sistémicos dentro del sistema financiero. Otro de los problemas y de las críticas es que los periodos de transición son muy largos. El Basilea 3, para darles un ejemplo, ya se han dado varias prórrogas y apenas se está estableciendo que entre en vigor en 2023, porque requiere una gran infraestructura, capacitación, implementación de sistemas para cumplir de manera óptima con las reglas que se emiten en el documento, que son reglas de carácter muy técnico. Niveles de solvencia, niveles de endeudamiento, ratios, porcentajes, entonces se necesita reformular y reagrupar la información bancaria para poder llevar a cabo una buena implementación. También es importante mencionar, y esta es una crítica que hacen los analistas, es que un exceso de regulación no conlleva necesariamente a un mejor funcionamiento y a veces el exceso de regulación hace un poco a un lado, o sea, aleja un poco y inhibe un poco el acceso al sistema financiero a ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, las empresas medianas, las empresas pequeñas, en la medida en la que los sistemas van siendo más estrictos, ellos difícilmente van a adquirir, por ejemplo, a la parte de los créditos. Y por último, para terminar con esta primera sesión, vamos a dejar abierta para la siguiente sesión, o podemos ir dialogando pensando en la posibilidad de un Basilea 4. Ya se habla de un Basilea 4 a partir de las consecuencias y cambios producidos por la pandemia, que también es un evento de magnitudes históricas que ha producido toda una nueva manera de entender lo financiero desde lo digital, las aplicaciones,
el comercio electrónico. Entonces, todo esto es lo que ahorita se está discutiendo. Les dejo, con esto finalizaríamos esta primera sesión, pero les comparto algo de bibliografía que ustedes pueden consultar. Este último tema con el que cerramos lo pueden encontrar en este texto de Basilea 3 a 4, que es un texto breve que emitió hace poco BBVA, en el que se habla y se da una perspectiva un poco introductoria sobre esta propuesta de ya elaborar o ir pensando en un Basilea 4. Los demás documentos tienen que ver todos con Basilea 3, resúmenes, marcos reguladores. Este paper se los recomiendo, trae aspectos más técnicos, pero es un buen documento introductorio para acercarnos a este tema del cual vamos a seguir hablando porque tiene una profundidad muy, muy interesante en el ámbito bancario. Entonces, dejamos aquí el Basilea, dejamos la clase de hoy con esta parte del Basilea 3 y la próxima clase estaremos platicando todavía un poquito más sobre esto. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente sesión.